Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Todopoderoso Yahweh les bendiga ricamente a cada uno de los hermanos amigos que están conectados en este momento para participar de este estudio o serie de estudios que estamos ofreciendo sobre el Evangelio del Reino y todo lo que tiene que ver con los eventos proféticos, los acontecimientos finales. Les habla el pastor Joel Enrique del Rosario, pastor de la congregación El Redil de Salvación. Y estamos aquí para profundizar en los temas que tienen que ver con los tiempos finales. En la medida en que se va acercando el tiempo definitivo, la venida de nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, cada vez más se van viendo cómo las profecías toman sentido y cómo se va entendiendo mejor la escritura. En este caso, el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros más complicados de entender por los enigmas que envuelve el simbolismo, por lo cual estamos estudiando y tratando de interpretar Apocalipsis no en base a razonamientos humanos, sino en base a lo que enseña la escritura, cómo interpreta estos libros el Mesías y los apóstoles. Esta es nuestra base principal para poder interpretar el libro de Apocalipsis y los libros proféticos del Antiguo Testamento. Estuvimos viendo la semana pasada el tema que tiene que ver con el anticristo y el falso profeta y la manera como operan y cómo operarán a la hora de su manifestación. Vimos la manera en cómo se lanza contra los creyentes, haciendo guerra contra los creyentes, pero algo que lo caracteriza es que tratarán de engañar, se van a camuflajear, vestido de paz y seguridad, pero en el fondo hay dos características fundamentales que tiene el anticristo y el falso profeta, y es que hacen que la gente del mundo se postren y le adoren. La adoración que exigirá el anticristo es a nivel mundial y es una adoración directa y que tiene que ver con cómo las personas se rinden ante él, cómo lo elevan, cómo lo ponen en una postura a nivel de Dios, y utilizará las herramientas a su mano, que son especialmente el control de la sociedad, con la venta de la seguridad para protección, y lo que tiene que ver con la economía, que realmente viene siendo como un dios para la humanidad hoy en día, el dinero. O sea que dentro de lo que es la seguridad social y lo que es la economía, serán los objetos que se utilizarán para hacer que la gente se postre y le adore. Pero también vimos el final que le espera al falso profeta y al anticristo cuando venga Yeshua en las nubes. Y estos personajes, dirigidos por el dragón, o sea, Satanás, serán lanzados al lago de fuego junto con los que son sellados. Y estuvimos hablando también del sello, que en el fondo el sello viene a representar el sistema humano de mentira, o sea, un engaño. Detrás de todo lo que se ve, todo se traduce en engaño, vestido de verdad, vestido de piedad y de todo lo que es beneficio y ayuda a la población mundial. Entonces, eso fue parte del estudio que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio del Reino y los sellos
esta es la parte 9, de esta serie de estudios que estamos dando. El Evangelio del Reino, y ahora vamos a ver la parte que corresponde a los sellos del Apocalipsis. Aquí encontramos en Apocalipsis lo que tiene que ver con el Cordero que recibió alabanzas y dominio cuando fue recibido arriba en gloria. Aquí estamos en Apocalipsis capítulo 5 para hacer un contexto de lo que tiene que ver con lo que pasó en ese momento en la tierra y lo que pasa en el cielo. Aquí vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Rectifico, Apocalipsis capítulo 6, no 5. Dice acá: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Bien, hermanos, sí, es el capítulo 5, es el contexto que estamos viendo de Apocalipsis, para luego entrar al capítulo 6. Pido excusa ya que dije que era el capítulo 6, pero es el capítulo 5 que estamos estudiando. Para abrir el libro y sus 7 sellos, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces aquí estamos viendo que el Cordero tomó el libro que tenía los 7 sellos, y este Cordero es digno. Está hablando del Mesías después de haber muerto, al ser inmolado aquí en la tierra, y va ahora a recibir el libro con los 7 sellos. Y se le muestra a Juan que el Cordero era el único que podía desatar esos sellos. Dice aquí en el verso 8: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo
sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Es una escena maravillosa la que estamos viendo en este momento. Es el entronamiento del Mesías en el trono, recibiendo toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor, porque había vencido y era digno de desatar los sellos que estaban en este libro. Quiere decir que en ese momento se comenzaba a desatar todos los eventos proféticos que de ahí en adelante iban a comenzar a suceder. Y este es el inicio de todo lo que vemos que menciona la Biblia relacionado al fin. O sea, lo que está ocurriendo en ese momento, desde el entronamiento del Mesías, el Cordero que había sido inmolado, dan comienzo a los eventos finales desde el siglo I. Desde el siglo I. Recuerden que estamos interpretando Apocalipsis de acuerdo a la visión profética de los apóstoles y Yeshua desde su muerte, resurrección y entronamiento al entrar en el cielo. Por eso, Apocalipsis abarca el pasado, presente y futuro. Acontecimientos que se dieron en esa época, que se siguieron dando, se siguen dando en el presente y lo que va a ocurrir pronto. Miren cómo lo dice Apocalipsis 1:19 al inicio del libro. Escribe las cosas que has visto. Se le está diciendo a Juan lo que viste, las cosas que viviste y las que son las cosas que estás viviendo, las que estaban ocurriendo en ese momento, cerca del año 100 después del Mesías, en la víspera de su ascensión al cielo, y cómo se empezaron a dar persecuciones tras persecuciones a los creyentes, las cosas que son, o sea, que estaban ocurriendo en ese momento, y las que han de ser después de esta, o sea, futuro. Eso incluye lo que todavía no ha ocurrido de hecho en nuestra época. Entonces vemos ahí Apocalipsis que abarca pasado, presente y futuro. Esto nos ayuda a entender de una manera más clara el libro de Apocalipsis y cómo se podría interpretar de acuerdo a la misma escritura. Vamos a ver los 7 sellos, lo que tomó el Mesías en su mano para abrirlos. Y empieza el primer sello. En el capítulo 6, versos 1 y 2, aparece un caballo blanco, un jinete con arco, sin flechas, coronado, sale vencedor. Como dice el verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto, hermano, nos habla de lo que es el Mesías como vencedor. El caballo blanco representa al Mesías, el vencedor. Estamos hablando desde el inicio de la era evangélica, y el primero que aparece en escena como vencedor
es el Mesías, el que fue entronado, según el capítulo 5 que estuvimos leyendo, sentado en el trono y que recibe el libro y desata su sello. Comienza a ver un panorama de la perspectiva profética de cómo el Rey de Reyes comienza su hazaña como rey en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Vamos a ver el ejemplo de que esto se refiere al Mesías en Apocalipsis 3:21, que dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, dijo el Mesías, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué quiere decir? Que Apocalipsis está ratificando que el vencedor desde el inicio, desde que se sentó en el trono, es el vencedor. Él venció. De eso no hay duda. Por lo tanto, este primer sello que se desata revela que el Mesías está sentado en el trono y promete que al vencedor se le concederá sentarse también en el trono con su Padre. Y es por eso que aparece que las almas que están sentadas en tronos que fueron decapitadas desde el inicio, están reinando con el Mesías, porque es una promesa para el vencedor. Las personas que han estado dispuestas incluso a dar su vida por el Mesías tienen esta promesa de sentarse a reinar, como Él venció y se sentó a reinar. Esto es un claro ejemplo evidente de lo que significa el primer sello de este jinete con el arco en la mano y montado en el caballo blanco, representación de victoria, representación de paz y de justicia. Este es el jinete del caballo blanco, nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Él venció y reina desde que entró en el cielo. Mire qué dice Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Recuerden que hemos dicho que Apocalipsis es un libro de interpretación paralela, eventos paralelos que se presentan en diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Aquí lo vemos en el capítulo 12, entonces, que habla del inicio cuando nace el Mesías. Mire que dice el verso 5: y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahí está hablando del Mesías cuando se sentara a reinar. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos el ejemplo otra vez aquí al Mesías reinando. Y cuando el Mesías fue arrebatado para el trono de Dios, fue cuando fue ascendido a los cielos para ser recibido en gloria. Aquí lo vemos cuando cuando los ángeles le dicen a los varones galileos: ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Ese mismo que habéis visto ascender a los cielos volverá de la misma manera en una nube y visible. Porque le dice, porque hace mirando. Ellos estaban viendo. Él no desapareció instantáneamente. Él fue ascendido en una nube hacia el cielo, y de esa misma manera volverá por segunda vez. Esa es la venida del Mesías que estamos esperando, hermanos. Pero venció y está reinando desde el cielo, sentado en el trono. Él entró en el cielo en ese tiempo, en el siglo I, y esto nos ayuda a entender lo que dice el sello, el primer sello. También lo vemos en paralelo al capítulo 20 de Apocalipsis, que en realidad está hablando lo mismo que Apocalipsis 12 y lo mismo que Apocalipsis 6 y Apocalipsis 5. Está hablando
del entronamiento, pero en otra perspectiva aquí está diciendo, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos? Las almas, y se vio las almas de los decapitados, los que vencieron por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Esto habla en referencia a los mártires desde el siglo I, porque de hecho recuerden que la bestia, el anticristo, está operando desde el siglo I según los apóstoles. Quiere decir que la marca de la bestia ha venido evolucionando desde el siglo I y se va a manifestar de forma definitiva en el futuro, porque hubo en Apocalipsis hay pasado, presente y futuro, pero la manifestación concreta, definitiva y final no ha llegado todavía, pero puede manifestarse en cualquier momento. La base está hecha, viene corriendo desde el siglo I, y esa es la parte importante que tenemos que entender, que el libro de Apocalipsis habla de un panorama general dividido por eventos paralelos que nos dan diferentes pruebas y señales de cómo se vino manifestando el anticristo de forma invisible, un espíritu, un misterio, como lo llama Pablo, de iniquidad que viene operando y carcomiendo por debajo y poniendo la estrategia, formando todo lo que tiene que ver con el engranaje satánico para engañar, para introducirse en las esferas tanto social y religiosa y económica, para al final tener acorralado y sitiado al mundo para que no tengan escapatoria. Es ahí donde se presenta esta imagen. Apocalipsis capítulo 20 entonces nos está hablando de lo que sucedió en el siglo I, cómo venció y cómo reina desde que entró en escena como rey en gloria, sentado en su trono, reinando para gloria de Dios el Padre, que bendito es su nombre por siempre. Baruch Hashem Yahweh, bendito el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Aleluya. Bendito es su nombre, hermanos. Qué maravilloso es. Qué maravilloso es. Entramos ahora al segundo sello. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí estamos viendo en estos versículos que se habla de el segundo sello, el segundo jinete que sale de este segundo sello, un caballo bermejo. A este se le da el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Esta espada que se le da representa las guerras. Aquí lo vemos desde la Edad Media. Vamos a empezar a ver las guerras que se sucedieron después que el Mesías se sentó a reinar, cuando abre el segundo sello. Vamos a presentarle solamente algunas guerras históricas de las más sobresalientes desde la época antigua después del Mesías. No vamos a ponerla toda porque no nos daría el tiempo, pero hermanos, son cientos y cientos de guerras que hay registradas en la historia.
No las puedo mencionar todas, pero le voy a mencionar algunas para que usted tenga una idea de cómo este sello se viene cumpliendo, desde que se abrió. La primera es del 1099 al 1091. Del 1099 al 1091. 1096 al 991. Estamos hablando de las cruzadas, la conquista de Jerusalén, establecimiento de los estados cruzados por parte de condes y duques de Francia, Alemania y sur de Italia. Segundo, el 189, o 92 al 189, tercera cruzada de Ricardo I, rey de Inglaterra y emperador Federico, que murió en camino, conquista de Acre y derrota de Saladino en Arsuf. 1146 al 1149, segunda cruzada al mando de Luis VII, rey de Francia, y de Conrado, tercer emperador de Alemania. Tercera guerra, mencionada aquí, 1204, cuarta cruzada, conquista de Constantinopla y establecimiento del Imperio Latino de Constantinopla hasta el 1260. 1274, la cuarta guerra aquí, invasión mongol a Japón. Cuando menciono cuarta guerra no significa que fue la cuarta, sino en la lista que tengo aquí mencionada. Invasión mongol a Japón. 1453, los turcos conquistan Constantinopla. 1337 a 1453, guerra de los 100 años, Francia contra Inglaterra. Séptimo, 1475 al 1479, guerra entre Portugal y España. 8, 1494 a 1559, guerra italianas, Milán y Francia versus España, Sacro Imperio Germánico y coalición de estados italianos. 9, 1539-1532, aniquilación del imperio de Inca por los españoles al mando de Pizarro. 10, 1562 al 1589, guerra de religión en Francia, cristianos versus calvinistas, luego de 4 guerras en la que no ganó nadie. Los calvinistas firman la paz. 11, 1667 al 1668, guerra de la devolución, Francia versus España, y en 1668 Inglaterra, Holanda y Suecia. 12, 1736 al 1739, guerra rusa-turca, Rusia gana. 13, 1805 al 1815, guerras napoleónicas, Francia versus coaliciones de Europa. 14, 1806 a 1812, guerra rusa-turca, Rusia versus Imperio Otomano. 15, 1812 a 1813, guerra de 1812, Estados Unidos versus Inglaterra. 16, 1837 al 39, guerra boliviana, Argentina y Chile versus Confederación Peruana Boliviana. 17, 1800
1861 al 1865, guerra de secesión de Estados Unidos del Norte o federales versus Estados del Sur o confederados. 18, 1895 al 1898, guerra de independencia de Cuba, separatista, y Estados Unidos en 1898 versus España. 19, 1918, Primera Guerra Mundial. 20, 1937, Segunda Guerra Mundial. 21, 1973, Guerra de Yom Kippur, Egipto, Siria versus Israel. 22, 1996, Guerra de Irak, Estados Unidos versus Irak. Aquí entonces, hermanos, tenemos estadísticas de las guerras en el mundo. Yo solo le mencioné unas cuantas. Solo unas cuantas. Pero desde el 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras. Escuche bien, hermano, solo desde el 1945 se disputaron hasta el siglo XX, estamos hablando de el 1900 a 2000, se disputaron 140 guerras con 13 millones de muertos. Desde el año 1000, después del Mesías, hasta el 2000, se calcula que las guerras han causado 148 millones de víctimas, casi la 2/3 parte durante las contiendas habidas en el siglo XX. Hasta la primera mitad de este siglo, se estima que 9 de cada 10 víctimas eran soldados. En la segunda mitad de esta proporción varía hasta que a finales del siglo XX, 9 de cada 10 víctimas en los conflictos armados son civiles. Algo catastrófico. Desde hace 1000 años solamente, sin mencionar lo que ocurrió del 1000 hacia atrás. Es impresionante las guerras que han habido y los muertos que han habido. Viendo estas estadísticas que no son muy comunes presentarse, es increíble cómo se han cumplido este segundo sello, hablando de la guerra y cómo se quitó la paz de la tierra en todas esas épocas y en diferentes países del mundo, con todas estas guerras que se mencionan a estos niveles, hermanos. Pero vemos entonces el tercer sello. Verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es esto? Bueno, la humanidad la hambruna, es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para proveer de alimentos a la población, elevando la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición.
Según el proyecto Hambre de las Naciones Unidas, alrededor de 24,000 personas, escuchen, alrededor de 24,000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre, teniendo en cuenta que el total de muertes diaria por cualquier causa es de aproximadamente 150,000 personas. Las muertes por hambre alcanzan el 16% del total. Oiga, el 16% de muerte es de hambre. Eso es alarmante. Un 75% de los fallecidos son niños menores de 5 meses. El Instituto de Desarrollo y Política Alimentaria afirma que la hambruna y las guerras causan solo un 10% de las muertes. Entonces, este tercer sello que habla de la hambre, que habla de la muerte provocada por el hambre, es tremendo, hermanos. Es tremendo. Es un cumplimiento a cabalidad de lo que se vino dando en la historia. Mire bien, la mayoría de las muertes por hambre se deben a la desnutrición crónica. Las familias no consiguen suficientes alimentos debido a las diferentes causas como pobreza, guerras o catástrofes naturales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que entre el 2011 y 2013 el hambre crónica afectó a 842 millones de personas en el mundo. Casi 1.000 millones de personas, hermanos. En Europa hubo un largo periodo de hambruna a principios del siglo XVII. En aquella época las ciudades estaban creciendo con rapidez y en los años de malas cosechas los habitantes de los núcleos urbanos con mayor poder adquisitivo podían comprar alimentos, mientras gran parte de la población, entre ellas los propios agricultores, no podían. Increíble. Lo que el panorama histórico viene presentando y que hoy podemos tener los datos claros a mano, nos da la evidencia de que efectivamente el fin de los tiempos empezó desde el siglo I en adelante, y en la medida que se fue avanzando y se ha ido avanzando, se ha ido arreciando y arreciando y arreciando cada vez más. Porque en Mateo 24:7, hermanos, Yeshua lo dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que tiene que ver con plagas, virus, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yeshua lo dijo. Y se ha venido cumpliendo cabalmente, porque la palabra de nuestro Salvador se cumple, y todo está tomando su curso, inevitablemente. Aquí vemos el cuarto sello. Verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire, interesante este sello. Este sello es similar al anterior, con eventos similares, aunque en este se incluyen las bestias de la tierra, que se podría referir al terrorismo por la manera bestial e inhumana que matan, y las pestes mortíferas o pandemias. Y le menciono algunas de las pandemias más fuertes, como la peste negra, la fiebre española, el cólera, el polio, la malaria y el SIDA. Todas estas enfermedades han recorrido el mundo entero. Y hoy tenemos la famosa pandemia, porque hay que hacer así ahora, porque es tremendamente fuerte el engaño, la manipulación y todo lo que se ha estado moviendo con este asunto. Guerra económica, manipulación de informaciones, datos que no cuadran, muertes injustificadas. ¿Qué más podríamos decir? Un montón de cosas que tiene a la sociedad en una incertidumbre. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que la ley hay que obedecerla, aunque usted no esté de acuerdo, aunque usted piense lo contrario, las leyes se establecen y hay que obedecerla. Eso es lo más fuerte. ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? Hermanos, abramos los ojos, porque el mal, la maldad y todo lo que se está moviendo detrás de cortina es fuerte. Y nosotros tenemos que tener el espíritu de sabiduría para saber hasta qué punto podemos ser arrastrados a la incertidumbre, la inseguridad y el miedo. El factor número uno que el diablo utiliza para engañar es el miedo, la duda, la incertidumbre. Ese es uno de los factores, y nosotros como hijos de Yahweh no vamos a caer en su trampa. Palabra nos advierte, nos viene dando luz y advertencia desde hace mucho. Mira lo que pasa, mira lo que ocurre, mira lo que se mueve. No seamos ingenuos y levantemos nuestra cabeza al cielo, agarrémonos fuerte del Todopoderoso para que podamos ser librados de todas las artimañas del enemigo. Este es el cuarto sello. Y aquí, hermanos, concluimos. Son 7 sellos, pero eso lo vamos a ver 4. En el próximo estudio, si el Padre lo permite, será el sábado. Vamos a continuar con los demás sellos y desatando la interpretación bíblica como la palabra la presenta en cuanto a estos eventos. Pero en conclusión, en los sellos encontramos eventos del pasado, como el jinete del caballo blanco, que representa al Mesías, vencedor y reinando. Las guerras históricas de los últimos 2000 años, las hambrunas, pestes y crueldades
que han venido sucediendo en la historia. Todo esto en los primeros 4 hechos, lo que nos indica que el fin dio comienzo desde que el Mesías se sentó en su trono, desde el cielo, y estamos en el ya, pero todavía no, porque lo que viene es más grande, sorprendente. Es tiempo de nosotros los creyentes acoplarnos, unirnos en un solo espíritu, ensanchar nuestra fe, desarrollar paciencia, amor, templanza, sinceridad y mansedumbre. Porque esto que Apocalipsis nos está presentando es una alerta desde hace tiempo y no la estábamos viendo, pero es tan evidente y nos indica entonces que lo que viene, nosotros podremos estar en paz, con tranquilidad, en armonía, con fe y seguridad, sin dejarnos atemorizar, ni manipular, ni estar en miedo, con un control y una firmeza del Espíritu en el conocimiento de la verdad, con la presencia del Espíritu Santo, llenos de ese amor y de ese poder que nos da el Espíritu de Yahweh para poder enfrentar lo que ha de venir, con valentía, con gallardía y con el poder que viene de lo alto, porque esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hermanos, que el Todopoderoso Yahweh les bendiga ricamente en este día. Las preguntas están abiertas, pueden levantar su mano y preguntar. Muchas bendiciones para todos, el Todopoderoso les siga bendiciendo en paz, en amor, en sanidad y bendiciones de lo alto. Gracias y shalom.